Entonces, sexuadamente. Ahora, mire por favor, me va a contestar esto. ¿Habrían hijos antes de la caída de Adán y Eva? Sí, porque le dijo cuando cayeron, les voy a multiplicar los problemas de embarazo. Ya habían habido embarazos. Sin dolor. O con pocos dolores. Los necesarios para que nazcan los chirices. Ahora noten. Por favor, ta. Por favor, noten esto. Si hubo hijos antes de la caída, ¿qué se hicieron? Se los llevaron. Ese es el segundo arrebatamiento. Secreto, porque ni sabemos qué se hicieron. Porque no los pudieron haber matado en el diluvio de Noé si eran fieles a Dios. No dice. No, pero no dice. No dice que dice que salieron del Edén expulsados y tuvieron 2 hijos caídos. Bajo la caída. El hecho es que parece que los 2 eran gemelos. Porque no dice que engendró a Caín y engendró después a Abel, sino que dice que engendró y nació primero Caín y después Abel. Da la idea que son gemelos. No discutamos eso, pueda que no. Dejémoslos ahí. Pero los 2 son hijos caídos. Ahora, note usted la primera lección que viene ya en nuestra raza. ¿Por qué Dios dejó que mataran al justo y se quedara el pícaro en la tierra? Porque es la primera lección de que un justo moriría por los pícaros, que se quedarían en la tierra haciendo todas las sanganadas que quisieran. Es la primera lección a lo Barrabás. Está diciendo, yo voy a permitir que los pícaros llenen la tierra y hagan pedazos la tierra, porque les voy a hacer juicio prolongado en vida, Caín. Y al justo, pues, que lo mate el pícaro, pues, y me lo llevo al paraíso de verdad, final de una vez. Bueno, por eso dice que la sangre de Abel clama más, la de Cristo más que la de Abel, dice. Porque el justo que mataron al final, que es Cristo, ¿cómo no va a vengar esa sangre Dios si vengó la sangre de Abel? No dice, ¿verdad? Bueno, entonces borremos el que lo dijo. ¿Quién fue el que lo dijo? Bueno, calma pueblo entonces. Por favor. Cuando cayeron los hijos de Eva y Adán, ¿quiénes serían los que vieron a las hijas de Adán en la tierra y las desearon? Yo tengo mis sospechas de que han de haber sido seres sexuados extraterrestres. Dice que probablemente eran ángeles, así le nombra, ángeles, que no guardaron su dignidad. También habla de hijos de Dios. ¿No serán estirpes diferentes esas? Pero de todas maneras, fueron seres sexuados, celestes, que al no guardar su dignidad, bajaron a la tierra y procrearon seres híbridos llamados Giborim. Eso no lo puede negar nadie, capítulo 6 de Génesis. Dice así en Génesis 6. Bajaron los hijos de Dios, que en algunas versiones le llama los hijos de Elohim, que entonces no son ángeles,
y se casaron en la tierra. Quiere decir que estuvieron viviendo aquí, ¿no? Y tomaron a las mujeres, un ser celeste caído, tomó una mujer caída de la tierra y procreó Giborins, híbridos. Porque cuando los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos, fueron los Giborim que llenaron en la tierra, que estuvieron en la tierra, pero cuando se fijaron, habían Nefilim en la tierra. Los Nefilim no son los Giborim. Ya había Nefilim en la tierra cuando los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres y también después. Entonces, eran dos razas. Estaban haciendo una raza híbrida y estaba habitando en la tierra una raza extraterrestre. Y cuando digo extraterrestre no me va a creer que estoy hablando de los platillos voladores. Yo estoy hablando que no eran de aquí. Lo vamos a leer en Génesis 6. Pero lo voy a leer como debe leerse, hermano, porque hay versiones que le dieron vuelta a eso. Pone que los Giborim son los Nefilim. Y lo que dice la Biblia es que los Nefilim, cuando los hombres son a poblar la tierra, 6:1, Génesis, tuvieron hijos, hijas, los hombres. Entonces los hijos de Dios, así es, hijos de Elohim, bajaron a casarse, escogiendo, etcétera. Ahora vamos al 4. Note que esta es una raza de hijos de Elohim, que bajó a habitar la tierra y tener mujeres. Léelo. Bueno, ahora déjeme decirle esto. ¿Por qué los Nefilim aparecieron en la tierra cuando estaba sucediendo eso? Entonces no eran ellos, eran otros. Bueno, si aparecieron ahí, ellos, los Nefilim, fueron los gobernantes famosos de antes. No los Giborim. Los Giborim eran gigantescos, raros porque eran híbridos. Pero los Nefilim eran de otra estirpe. Porque Luzbel caído, Satán, envió Nefilim a querer dominar la nueva raza. Por eso los Nefilim quiere decir hermosos que hacen caer, como la serpiente del Edén, que era hermosa e hizo caer a Eva. Bueno, como ya se me está acabando el tiempo de exposición, yo voy a decir lo siguiente. Entonces, cuando Dios vio a los Nefilim y a los Giborim y a los hombres y a las hijas de los hombres y a los hijos de Dios haciendo ese revolú, dijo: tercer diluvio. Lo leo. En el 6 dice que por eso fue que mandó el diluvio. Vamos a ver. Fíjense bien. Dice: los Nefilim aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les dieron hijos. Pero también aparecieron después, y estos son los que querían gobernar la tierra. No los Giborim, los Nefilim. Bueno, yo voy a terminar ahí. Si usted no distingue dos razas ahí, ya no distingue nada. Póngase anteojos espirituales. Ahora, es que tengo versiones con anotaciones de otras versiones y con lo que el Señor me muestra a mí.
Por eso estoy leyendo entre líneas. Ahora, por favor, noten esto. ¿Qué se hicieron los Nefilim de esos días y los Gibran? Los ahogaron en el diluvio. Esto prueba que se ahogaron Nefilim, se ahogaron Gibran. Eran de bronquios, no eran ángeles. Entonces lo que hizo Números 13:33, lo que hizo el diablo fue enviar otra embajada después del diluvio para ocupar Canaán con Nefilins. Por eso dice, hubo Nefilins antes del diluvio y después. Era otra estirpe. ¿Quieren leer, por favor? ¿Alguien trajo la Biblia a Rotterdam? Lean Números 13:33. Es que esto es tremendo, hermano. Algunos se han burlado de mí cuando digo 3 diluvios. ¿Dónde está eso? Aquí está. Números 13:33. Oiga. Bueno, eran unos seres extraños en Canaán después del diluvio. Nefilim. Yo no sé por qué suprimieron en las otras versiones Nefilim. Porque los hijos de Anac, de los cuales Goliat era uno, eran hijos de Nefilim. Pero no con mujeres de la tierra, sino con sus estirpes. Porque dice que también eran de los Nefilim. ¿Quieres leerlo otra vez, Sergio? Pero dice que los hijos de Anac no eran, también eran de. Léelo. Dice, y nosotros ahí vimos a los Nefilim, los hijos de Anac, que vienen de los Nefilim. Oigan eso, eran hijos de los Nefilim. Ahora, con mujeres no dice. Porque una mujer con un gigante de 17 metros no puede tener hijos. Ahora, por eso eran deformes y eran raros, de 6 dedos y gigantescos. Y primero David le dio lo mismo que fuera gigantesco. Se lo desayunó. Dio una pedrada, le sobraron 4 piedras. Amén y amén. El tercer diluvio mató la raza adámica menos 8. Y la figura final del tercer diluvio, es que un justo cubrió 7. No eran 8 justos. Era un justo cubriendo 7. Cristo, un justo, cubre 7 iglesias. Sí, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí está, hermano. Qué interesante el tema. Disculpe, cuando usted hablaba, hermano, de la no autoridad en Adán para con respecto a Eva, sino que los dos dominaban de una misma forma. Se vino a mi mente aquel verso donde dice Pablo que en Cristo ya no hay hombre ni mujer. En Cristo. En Cristo. Hemos interpretado que eso va a ser cuando llegue el Señor y venga a traernos. Lo que a mí se me viene a mi mente es esto, y tal vez es una locura, pero ojalá que pudiera ser alguna vez. Ojalá que no. No, en el sentido de que desearía yo que alguna vez fuera. No, va a ser. Adán y Eva Va a ser. en la tierra, estuvieron a un nivel espiritual que ninguno de los dos necesitó ser gobernado por el otro. ¿Será que la pareja nuestra, o sea, nuestras parejas, algún día aquí en la tierra, vamos a tener tanto de Cristo y tan consagrados los dos, tan metidos con el Que Señor? nunca se van a pelear. No, que no vamos a necesitar que ninguno de los dos Sí, gobierne, porque nunca se van a pelear. y se va a cumplir entonces otra vez lo que pasó en el Edén. Es que el gobierno no es del uno para el otro. El gobierno es de ambos para otros. Exacto.
Hermano, disculpe, ¿tengo razón o tenemos que esperar la venida de Cristo para lograr Sí eso? y no. Sí, en el sentido que todavía no nos hemos perfeccionado para no tenernos que llamar la atención el uno al otro. Pero cuando llegue, cuando estemos en Cristo, en plenitud de redención, ahí se acabó. Pero no ahora. Porque ahora tampoco el hombre está para gobernar a la mujer, sino para que en armonía de idoneidad ambos se sujeten gobernando a otros, a los hijos. A los hijos. A la mujer no le hicieron para gobernar al esposo, ni al esposo para gobernar a la esposa, para que en idoneidad gobiernen a los hijos y a los vecinos, a los de enfrente. La sujeción no es machismo, es honrar la pareja que Dios hizo. Otra pregunta. Bueno, pero de todas maneras, si ama el varón, puede que se le vaya la mano algunas veces y llame la atención muy fuerte, pero también a la mujer se le va la mano. Y entonces, por favor, con sus expresiones, no se delaten. Hermano apóstol, que Dios lo bendiga. Gracias. Cuando usted decía que eran seres sexuados celestes, pues viene a mi mente cuando se llevaron a Caín, porque esa es una pregunta, como Se lo llevaron de la tierra. se lo llevaron de la tierra a la tierra de Nod. Sí, era extraterreno. Se lo llevaron vivo, Vivo. como una antítesis de los que se llevaron también vivos, Solo que para habían castigo. sido justos. Pero este para castigo. Este para castigo. En vida. ¿Será En que vida. No vivos? a un lugar de tormento muerto. Por eso es que Eva, que es madre de todos los vivientes, también fue madre de estos vivientes que son antítesis de los vivientes de Dios. No, En Eva algún no. lugar que se llame Nod, que hayan otros No, de pero no. diluvios anteriores también vivos Pero para no castigo. Pero no Eva. Porque Eva fue la matriz de Adán en el Edén. Pero las Evas matrices son sucesivas. Lilith fue una matriz. Pero Eva no estaba todavía. Entonces, las matrices son 7. 7. Entre ellas está la tierra es matriz. María es matriz. 7. Pero no es el tema. Y lo último, nada más por lo que usted decía, que la mujer podría ser una creación diferente derivada del hombre. Entonces salía del hueso, casi como de donde se origina la sangre. Y el hombre tiene XY. Quiere decir que tiene capacidad de hombre y de mujer para poder derivar. Y la mujer solo tiene XX, solo mujer. Bueno, la prueba máxima de la diferencia de los dos géneros es que en Eva no sopló en su nariz. Mire, hagan la idea. Hace Adán, es un muñeco de barro. Tiene vida. ¿Por qué no hizo lo mismo con Eva? Porque la vida viene derivada de él que creó Dios como cabeza de raza. Por eso Cristo tuvo que soplar sobre sus discípulos, porque era cabeza de nueva raza. Aleluya. Dios. El nuevo Adán, el postrer Adán, ya no va a haber otro. No le digan a Cristo segundo Adán. Lo bíblico es postrer Adán, porque ya no va a haber otro. Aleluya. Es el séptimo. Ya. Pero para al decir séptimo nada más, no decimos que está clausurándose en el séptimo. Ahí estamos diciendo, el séptimo es el último. Por eso el que se va de Cristo, ya no hay otro que venga, un octavo que venga a morir por él. Hermano apóstol, Dios le bendiga. Me llama la atención un detalle
con la creación preadámica, a quienes se les dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Y yo quisiera que por favor ampliara esa diferencia con respecto a la creación de Adán. Sí, muchas gracias. Alma o con el cuerpo. O cuando están los tres, tiene que ver con la muerte eterna. Porque si no, no hubiera muertos eternos a consecuencia de la aprobación o del probatorio de aquí. Bueno. ¿Qué dice de Natanael? Sí, quiere. Sí. Yo venía a Natanael y comentó, miren, hay un israelita de veras en él, en quien no hay falsedad. Natanael le preguntó, ¿de quién me conoces? Jesús le contestó, antes de que te llamara Felipe, estando tú bajo la higuera, me fijé en ti. Antes. O sea que lo estaba viendo, ahí pareciera, según la redacción ahí, pero yo vi otra Biblia, que la redacción da la impresión de que lo conoció antes que estuviera debajo de la higuera, no en la higuera. Claro, ahí deja entender que no lo había visto físicamente. Pero al no verlo físicamente, todavía nos ponen el tiempo, porque estaba bajo la higuera. Pero si fuera verdad que se traduce, antes que estuvieras aún debajo de la higuera, yo te conocí. Entonces está hablando de preexistencia. Desde que estaba debajo de la higuera. Sí, bueno, pues más o menos lo mismo. Pues en esa versión decía, antes de que estuvieras bajo la higuera, yo te conocí. Pero esto concuerda con el contexto de que a los que antes conoció, predestinó. Eso sí es preexistencial. Aunque, si tuviéramos duda de esto, de lo otro no. Yo creo que es Romanos 8, ¿no? 8. Sí, antes la parte esa conducente. Pero quiero que noten, hermano, por favor. Quiero que noten bien claro la diferencia. Dice a los que antes, Porque a los que de antemano conoció, antemano, también los predestinó. hasta ahí, para hacer tal y tal cosa, ¿no? Ok, noten que los conoció de antemano, antes de la predestinación, y la predestinación tiene que ver con la ejecución antes de tener cuerpo. ¿Sí? Porque de antemano los conocía y los había marcado con la semejanza. Ahora, esto está más claro. Esto está más claro. Esa es la aramea, que ya viene. Dicen que ya viene. Oye. ¿Decías? Hay un verso que no sé cómo lo podríamos aplicar, parece que fuera el juicio de los espíritus. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Sí, porque entonces ya la sanción le cae sobre lo que ella hizo. Que no venía marcado. Sí. Bueno, pero vamos a este punto. Cuando Jacob sacó las varas por inspiración, por revelación, las varas para concebir ovejas suyas con marca, se está hablando de la preexistencia. Están marcando ovejas que no han sido concebidas. No, ni concebidas. Porque dice que antes estaban en celo y entonces le ponían la vara para concebirlas marcadas. Fíjense bien. Ahora, otro detalle muy importante, pero muy importante, es que las varas las ponían en las ovejas mejores. Y cuando había una flaquita toda chueca, no le ponían vara, ¿para qué iban a reproducirla? Entonces quiere decir que Dios seleccionó por facultad de especie. Quiere decir que aunque dice que lo peor escogió, de todas maneras dentro de lo peor escogió lo peor, o lo mejor, de lo peor. ¿Seguro? Bueno, esto es muy profundo, hermano, pero déjenme ir más al fondo. Quiere decir entonces que si hay un profeta, Jeremías, evidente, estamos en el verso 5, 1:5. Si hay un profeta
ya conocido para ser profeta antes de formarlo en el vientre, y consagrado en el vientre, quiere decir que hay operaciones de Dios progresivas antes de concebir, antes de nacer y al nacer. Quiere decir que entonces Dios tiene que ver con espíritus que todavía no tienen cuerpo, no han tenido cuerpo. Eso es antes. En el vientre es espíritus que ya tienen cuerpo, pero dentro de la gestación. Y tiene que ver con los que ya nacieron. Ahora, y muy interesante que las batallas, ¿cuál será la más importante? Yo diría que las batallas definitivas son las de afuera, del vientre. Pero fíjense ustedes cómo es que Dios permite que el libre albedrío más tremendo, el que hay en el hombre, hermano. Dios permite que le ganen una batalla dentro del vientre que él había decretado que no la ganaran. Dice el Señor escogiendo, ¿verdad?, el primogénito de Jacob. Va a ser Jacob porque no ha nacido, y no Esaú. Esaú, tú vas a ser segundo. Pero dan vuelta en la batalla y nace primero el que dijo Dios que no naciera primero. Entonces con esto quiero probar que lo que Dios arregla es lo definitivo, es aquí, afuera. Porque cuando dijo, bueno, ganaste Saúl, ¿no? Muy bien. Pero como falta la última batalla, te doy vuelta. Yo dije Jacob. Pero es que él nació segundo, sí, pero yo ordené que naciera primero. Así que ahora, y quizá por eso es que no se toma ni en cuenta la trampa de Jacob. Porque ¿quién le quitó a quién? Si las órdenes son de Dios, el que robó fue Esaú. Y nosotros, como solo miramos de este lado, ese ladronazo de Jacob le robó a Esaú. No, que le roba al ladrón tiene 1000 años de perdón. Yo creí que no era bíblico ese dicho. Bueno, Entonces era Esaú el que había robado. Pues claro. Ahora, lo que yo quiero ver, lo que yo quiero notar, es que esa es una trampa en el vientre. Pero viene la otra trampa, la antes del vientre, las jorobas de los sacerdotes. ¿Quién jorobó a los sacerdotes cuando no tenían cuerpo? Los sacerdotes de Leví, que nacían deformes. ¿Quién los deformó? ¿Quién? Perdón. Salud. Yo pensé que ibas a decir otra expresión. Le hubiera lucido a otro, pero no a ti. De antes de que tuvieras cuerpo. Bueno, entonces vamos bien para hacer chistes, me pierdo. Bueno, entonces las jorobas de los sacerdotes que nacían, es decir, malformaciones congénitas, fueron batallas antes de tener cuerpo. Ahora, ¿por qué eran culpables? ¿Por qué les quitaban el sacerdocio? La función del sacerdocio, no el sacerdocio. Si nacían sacerdotes y morían sacerdotes sostenidos, solo que no funcionaba. Ahora, ¿por qué los sancionaron si no tenían culpa? Entonces sí tenían culpa. Entonces se dejaron de alguna manera caer en la trampa antes de ser concebidos. Entonces hay culpas anteriores al nacimiento. Por eso se explica quién pecó para que naciera ciego, o sus padres. Ahí están las dos vías,
la vía ancestral y la vía del pecado antes de tener cuerpo. La vía del ancestro, porque podían haber sido los padres los que le heredaron. Pero la vía del pecado antes de nacer está clara cuando dice oeste, ¿verdad? Pecó este. Pero si no tenía cuerpo todavía, ¿cómo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Sí, pero va a haber pecado a él para que naciera así, ¿verdad? El Señor no refutó eso. Solo dijo que ese caso no había sido por pecado que nació ciego, ni tampoco había sido por ancestro, sino un plan divino. Quiere decir que hay planes divinos que encierran defectos, malformaciones que no entendemos en esta tierra. Una vez un pastor pentecostal cimarrón me abordó a mí y me dijo: usted está predicando que la enfermedad la maneja Dios, el diablo la maneja, me dijo. El pobre no entendía de ciertos detalles, ¿verdad? Ni yo me esforcé por explicárselos tampoco, porque todo el mundo no los iba a entender. Lo que quería era polémica. Pues solo le dije: ¿y quién manejó la ceguera del que nació ciego? Si no fue por pecado ni por ancestro, Dios. Por supuesto que ya ni esperé la respuesta, porque puso la cara para buscar otro tema y para seguir alegando. Ahí nos vemos, chao. Porque esto es o no es, o todos hijos o todos centenados. Pero ustedes saben, hermano, que Dios puede manejar la enfermedad. Por eso dice en Éxodo: yo no te voy a poner a ti la enfermedad que les puse a los egipcios. Bueno, entonces Dios pone enfermedad. Claro que no las pone directa, pone al diablo que las ponga, ¿verdad? Pero ¿quién da la orden? Bueno, aquí hay material como para las 12, ¿verdad? Pero tengo que medir el tiempo. Sí. Ahora bien, entonces yo te constituí profeta. Estoy en el 5 siempre. Yo te constituí profeta para las naciones que todavía no conoces, ¿verdad? Tú vas a ser profeta para ellos. Y tú dices que eres niño, y yo te estoy enseñando desde antes que nacieras. Entonces no eres tan niño. Solo despierta lo que yo puse en ti. Por eso le dice Pablo a Timoteo: aviva el don que ya está en ti. No tienes que alcanzar más, ya lo tienes, solo desarrollalo. Hermanos, ¿acaso no tenemos nosotros al Dios Todopoderoso adentro? ¿Y por qué no somos todopoderosos? No lo vivimos. Porque en la medida que lo avivemos, vamos a ser poderosos, aunque nunca todopoderosos, porque no somos Dios. Ahora, ¿por qué razón el mismo Dios en carne no pudo hacer uso de todos los poderes en la tierra, sino que le dieron por gotero los poderes del siglo venidero, que los mostrara adecuadamente en su ministerio? Ahora, eso sigue vigente, hermanos. Mientras seamos Jesús, es decir, herederos del ministerio de Cristo, nosotros nunca vamos a poder mostrar todos los poderes, porque no los tenemos. En acción, pues, vamos a poder mostrar los poderes del siglo venidero prestados para conformar, para apuntalar la doctrina, que no puede ser solo palabra. Por esa razón Cristo no actuó aquí en su ministerio como Dios. Era Dios y es Dios. Pero si hubiera actuado como Dios todopoderoso, ¿qué hubiera tenido de...? Que como Dios camina sobre el mar, o lo seca y lo parte. Pero como hombre se tuvo que apoyar en el Espíritu Santo que estaba en él y sobre él para caminar sobre el mar.
O sea, caminó sobre el mar no por Dios, sino por hombre ungido, mostrando poderes del siglo venidero. A esa regla no la podemos quebrantar. Por eso no pueden haber show usando al Espíritu Santo. Shows. Por eso es punible que alguien se suba al púlpito, evangelista o quien sea, y diga, ahora el Espíritu Santo va a hacer tal cosa, a menos que el Señor se lo esté mostrando por el Espíritu. Y yo lo dudo mucho que lo haga con algunos o con muchos, tal vez con algunos sí. Pero el hecho de mostrarte lo que va a hacer no es para que hagas un espectáculo, ni va a ser siempre. Ahora bien, decir que no se necesitan las señales, ¿cómo no? Pero las señales seguirán a la palabra y no será para que crean la palabra. Creen al Señor y las señales seguirán. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen, no para que crean. Ahora bien, claro, habrá señales para que alguno arranque la fe. Eso también es cierto. En el Evangelio de Juan se ve que a las señales le llama, a los milagros le llama señales. Es para marcar algo, pues, para significar algo. O sea que los milagros son reales, pero tienen un propósito simbólico. No sencillamente solo por la piedad de sanar, por ejemplo, porque entonces, hermanos, sería falta de piedad no sanar a todos. ¿Qué sentido tendría si Dios quiere sanar a todos, pero no los sana? ¿Verdad que no tiene sentido? Entonces sería como decir, bueno, los quiere sanar, pero no los puede sanar. No es que no pueda. Es que va a ser manejado eso de acuerdo a un plan y propósito que no puede el hombre alterar para hacer un show y atraerse la atención. Ojalá me esté explicando. Es que las señales deben estar, dice fulano. Bueno, deben haber, es que van a ser señales para la generación adulterina, porque a ellos se les va a dar solo la señal de Jonás. Ahora bien, para apuntalar a los que creen, a eso sí, mire, Nínive iba a creer, pero no iba a creer si no veía la señal de Jonás. Y por eso Jonás no fue la primera vez. No que se hubiera propuesto Jonás esperar la señal. Jonás ahí desobedeció. Pero ¿por qué la conversión de Nínive fue por la señal de Jonás? Pero no hubo señales en Nínive, porque era una generación adulterina que tenía que creer a la señal de Jonás. Vamos a explicarlo mejor. Hubo paralíticos que se levantaron en Nínive, solo arrepentidos, ¿no? ¿Pero por qué se arrepintieron? Porque venía un resucitado predicando. Ahora, si Jonás hubiera predicado sin haber resucitado, lo echan, lo matan. Si eran paganazos que mataban, pero por gusto de matar. Pero cuando vieron que venía del mar y resucitado, esa es la señal que le van a dar a la generación mala. O sea, la resurrección de Cristo. Ahora, se van a agregar las señales, pero para apuntalar la fe, no para que crean. Es que se ha tomado el rábano por las hojas, se ha creído que es a base de señales que el Evangelio se tiene que abrir paso. Y ustedes saben, hermano, que el Evangelio en su mayoría de casos no es por señales que creen en Cristo, sino las señales confirman lo que Cristo dice, pero la mayoría de la gente ya ha creído en Cristo cuando empieza a ver las señales. Bueno, ese es el caso de este servidor y de muchos de ustedes. No sé si alguno de ustedes creyó en Cristo por alguna señal, y es posible que haya excepciones,
pero no es la regla general. Sino, por ejemplo, yo como puedo hablar de mí mismo, yo fui a Cristo no para ver señales, y me dijeron que no tenía señales. En Caripatín no se mueve mucho eso, ¿no? Ahí está al revés la cosa. Entonces ellos van detrás de las señales y están formando el espíritu del anticristo, que primero va a hacer señales que enseñar verdades, porque no tiene. Entonces las verdades no las puede enseñar, pero puede enseñar mentiras apuntaladas con señales. Que las hacen ver como que si fuera... Seguro, pues que es que ahí es donde se cree que es verdad. Entonces, por ejemplo, las verdades de Moisés fueron abrumadas por el apuntalamiento de las mentiras de Faraón. Había más señales de la de Faraón, los magos. Y entonces las señales confundieron a los confundibles, porque no confundieron hebreos, confundieron egipcios. Yo quiero que noten, ni un solo hebreo se quedó en Egipto, a pesar de que las señales abrumaron a Moisés. No la vieron los otros. Ellos, es que no va a creerse por señales, hermano. Yo le decía a una persona en la Dominicana, si por señales se trata, váyanse con Copperfield. Copperfield tiene más señales que todos los demás pastores evangélicos y evangelistas juntos. Si por señales va a ser, les dije, váyanse, se van a ir con el anticristo, porque el anticristo que viene hará más señales que todos estos juntos, y es mentiroso. Luego entonces la prioridad no es la señal, no son las señales, es la señal de Jonás, la cual o se cree o se rechaza, punto. Ahora, en el verso 6 del capítulo 1 de Jeremías, decíamos, no eres niño, Jeremías. ¿Se recuerdan ustedes que en el libro de Job dice, mira Job, tú tienes más edad de la que crees? Me parece que es 38. No, tal vez la buscamos, 28 o 38, que siempre me equivoco. El famoso verso que el Señor le dio a un hermano cuando yo estaba enseñando la preexistencia, y la enseñé la preexistencia por primera vez en un retiro en Montelín. Entonces resulta que este hermano estaba triste, Otto Franco fue para decir el nombre, estaba triste porque no había podido ir a Montelín. Entonces le digo, Señor, yo no puedo ir por mi trabajo, ¿por qué no me confortas? Y cuando regresamos de Montelín, lo que se había dado era la preexistencia. Sube el hermano y abre su Biblia, y ahí arriba en el púlpito, ya casi en el púlpito, y me dice, mire hermano, fíjese que yo estoy triste porque no fui allá a Montelín, pero fíjese que me dio este texto el Señor, que eso era lo que, como quien dice que eso es lo que estaban enseñando. ¿Qué texto? Le dije, ese que van a leer ahorita. Tú lo sabes. Y la oscuridad, ¿dónde está su lugar para que la lleves a su territorio y para que disciernas los senderos de su casa? Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tu hijo. ¿Oyeron eso? Y me dice el hermano, fíjese que el Señor me dio este texto, me dijo. Y le dije, mira varón, le dije, le toqué la espalda, le dije, eso es lo que acabo de enseñar en Montelín. Por poco se desmaya. Sin ir, oyó la enseñanza. Señales, hermano. Va, ahora note. Niño, dice Jeremías, pero si ya sos viejo, le dijo el Señor. Solo tienes que desarrollarte, no tengas miedo. Porque yo ya te preparé antes, cuando existías ya. O sea, le está diciendo en otras palabras lo mismo, ¿verdad? Tus años son más de los que crees. Por eso le pregunté una vez, dando este tema en el IMSS Central, a los demás, ¿cuántos años tienen, hermanos? Entonces ya iban a decir sus edades. Les digo, no, ustedes no saben.
¿No saben cuándo empezaron? Ah, todos felices porque entonces ya se sintieron jóvenes. Bueno, entonces, ahora bien, no jóvenes porque entonces la edad del espíritu no tiene edad, pues. Ahora vamos al punto. ¿Dónde empezarán entonces los ministerios? Ya yo voy a casar, pastor también. ¿Dónde empezarán los ministerios? ¿Serán los ministros empezando? Si empezaron antes de la iglesia, ¿serán iglesia? Si fueron hechos para hacer la iglesia, ¿será lo mismo el constructor que el edificio? Por eso en eso me baso yo para decir que los ministros son aparte de la iglesia. Los hicieron antes, tuvo que haberse hecho al ingeniero antes, al arquitecto antes, para que nazca el edificio y para que lo hagan. Luego entonces hay vida antes, ese es el tema. Antes, como rey, haber sido rechazado como Moisés. Aquí yo soy el Salvador, el libertador. No te queremos. Y se fue. Aquí está el rey, el domingo de Ramos. Aquí está el rey. ¿Lo quiere? No, se fue. Jesús, pues. Pero va a volver. Como Moisés volvió a Egipto. Solo que ya no volvió a nacer, sino que volvió como gobernante, imponiendo el gobierno ante Faraón. La figura es tremenda, hermano, porque ahora no se puede imponer el reino. Usted ve que la primera venida, Cristo se ofreció, pero lo rechazaron y dijo, bueno, entonces me voy. Si hubiera venido a imponerlo desde hace 2000 años, no le hubiera costado ni 5 minutos. Ahorita estuviéramos en el reino. Pero no lo hizo. Ojalá que me esté yo explicando, hermano. No lo hizo. Entonces, las figuras pues deben concordar con el cumplimiento. Entonces ahora tampoco lo está haciendo hoy. ¿Por qué? Porque solo lo está proclamando, ni siquiera él, proclamando por sus discípulos. Viene el rey, va a venir el rey, eso es lo que estamos diciendo nosotros. Es como que si Moisés hubiera llegado, primero proclamándose, cuando fue la segunda vez a Egipto, proclamándose el salvador del pueblo, primero, y después el liberador del pueblo. Bueno, y así fue. ¿A quién se mostró primero Moisés cuando regresó? A los líderes de Israel. No se mostró a Faraón. Faraón ni cuenta se dio que ya estaba Moisés adentro. Ahora ustedes noten una cosa. Moisés adentro, sin que Faraón lo sepa, es el reino en misterio. O sea, el reinado. Que él está reinando, estaba gobernando ya en Egipto a los suyos. Pero se les tuvo que manifestar. Yo creo que me sigan bien el pensamiento porque esto es clave. Bueno, entonces, Moisés primero se encontró en el camino de Egipto, o sea, la segunda venida de Cristo, se encontró con Aarón. Y Aarón era profeta de Moisés. Y Moisés era el líder. Diríamos apóstol y profeta. O sea que Cristo va a venir a mostrarse a los suyos por medio del Espíritu Santo, pero personalmente, porque está Moisés aquí, Aarón aquí, mostrándose al pueblo. No está solo Moisés. Entonces, Aarón parece que hablaba y Moisés ejecutaba. O sea, los dos paracletos. El uno va a hablar en el nombre del otro y el otro va a ejecutar. Siguen la figura.
¿A quiénes llegó primero? ¿Se acuerdan? Hacía 40 años que había estado en Egipto. Y a esos mismos se les ofreció como libertador. Y no quisieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahora viene y se ofrece primero a los suyos, otra vez, solo que ya no es el Israel viejo, sino un nuevo Israel. Pero yo quisiera decirlo todo a veces y solo me enredo. Pero el nuevo Israel tiene viejos israelitas también. Por ejemplo, los 12 apóstoles de Jesús eran hebreos. Y luego forman parte de la iglesia a la cual se manifiesta Jesús, a la formación de la iglesia. Pero estos eran hebreos. Y después ya entra Cornelio y después entran todos los demás. O sea, había hebreos y gentiles. Bueno, esto es para decir que con el nuevo Israel no se excluye a viejos israelitas. Porque en primer lugar, los viejos israelitas que crean, no se les toma como israelitas, se les toma como pecadores arrepentidos. Y forman parte de la iglesia. Ahora, a los nuevos, cuando el Señor regrese, va a despertar a los viejos israelitas del remanente, que no van a ser de la iglesia. ¿Cómo hago para explicarlo? ¿Está claro? Entonces va a tener la iglesia y va a tener su nuevo, la iglesia es el nuevo Israel, y va a tener el Israel de Dios. Si usted me va a preguntar después qué diferencia hay entre la iglesia Nuevo Israel y el Israel de Dios, es que estos son de toda raza, los de la iglesia, y son hebreos despertados. Y entonces los dos pueblos, yo me sospecho que los dos, no sospecho, sé que los dos pueblos van a estar propalando el reino en la tribulación, los dos pueblos, por separado. Pero aquellos ya van a estar rendidos a Jesús, los del Israel de Dios. Entonces van a ser cristianos, pero no de la iglesia. Quizá de ahí, ojalá que sea de ahí nada más, van a salir los mártires. Ahora, quiero que note, como van a estar ellos aunados y probablemente, diría yo seguramente, Moisés otra vez va a estar al frente de ellos. Yo creo que Moisés, como va a volver con Cristo, como volvió en la transfiguración, va a capitanear a los ejércitos del Israel de Dios en la gran tribulación y va a entrar a la tierra prometida como iba a entrar si no hubiera fallado en el monte Pisga. Bueno, siga el hilo y si no, ahí mire usted cómo sale. Yo le dije que 4 jinetes del Apocalipsis, creo que no vamos a ver ni uno, pero vamos a ver ahora. Entonces viene Moisés, pero que primero veamos las figuras. Entonces Moisés, le dice el Señor, baja junto con Aarón y habla con mis ancianos de Israel. Hermano, ¿no será que el Señor cuando regrese, primero les va a hablar a los hebreos, que vino primero, y después a los ancianos de la iglesia? Bueno, sea que sea por separado o juntos, de todas maneras no le va a hablar a todo el pueblo de él, le va a hablar a los dirigentes. Lo lee usted en el Éxodo. Y reunió a los ancianos de Israel. No sé cómo dice, tal vez lo tienen a mano en Éxodo. Reunió a los ancianos de Israel. Localícenme esa cita, hermano, por favor. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos. Ahí está, ahí está. Pero dice de los hijos de Israel, puede interpretarse que los hijos de Israel espirituales y literales. O puede interpretarse que solo con los hijos de Israel literal. No nos vamos a pelear por eso.
será una diferencia de 5 minutos. Entonces, hablará con ellos y con nosotros. Bueno, a mí no me importa si habla primero o después, con que me hable. Bueno. Entonces, note usted que a esas alturas que estamos viviendo ahora, ya, perdón, dije ahora, no. Ahora no, porque no ha venido nuestro Moisés. Pero estamos a punto de ver eso. Los acontecimientos hablan de una conflagración mundial alrededor de Jerusalén. Si usted está al día con las noticias y no se le paran los pelos de la cabeza, usted está viendo que la paz de Jerusalén no se logra. Y el día que no se logre la paz de Jerusalén, es decir, que estalle Jerusalén, y está a punto de estallar, esto se acabó. Por lo menos se acabó la paz del mundo. No quiero que no duerma esta noche, sino que de una vez se desvele. Entonces, vamos a ir llegando a los 4 jinetes a ver si aparece. Pero, note usted que la figura de Moisés es la figura de Cristo físico para la iglesia mística. Pues se presentó primero Jesús, se presentó el Mesías y fue rechazado. Entonces ya eso pasó, ya se presentó al mundo o a Israel y lo rechazaron. Pero se va a presentar por segunda vez en el mundo a su Israel y no lo van a rechazar, tanto al Israel iglesia, nuevo Israel, como el Israel de Dios. Solo que entonces se va a presentar el Señor primero a los fieles de la iglesia en el aire, que se llama, ya sabe usted que se llama parucía eso, ¿no? Entonces, cuando se presenta, ese es el encuentro secreto de Moisés y Aarón con los ancianos de Israel. Ahora, dígame usted si no fue secreto. Ni Faraón, que tenía guardaespaldas y ¿cómo se llama? Y espías por todos lados, se dio cuenta. ¿Por dónde entraría Moisés? ¿Por qué garita se fugó o se metió de la frontera? O sea que usted sabe que era el país más poderoso de la tierra en ese tiempo. Ahora se cuelan en el país más poderoso del mundo, por agua, mojados, ¿verdad? Pero en aquel tiempo debe haber sido bien cuidada la frontera, hermano. Y Moisés entró como Pedro por su casa, y Aarón también. Ha de haber sido sobrenatural la llegada. Bueno, como sobrenatural va a ser el regreso de nuestro Moisés. Si eso no le prueba a usted la secretividad de la parucía, ya no hay con qué. Pues hay otras figuras, pero esa es para mí la mejor. Quiere decir que entonces va a haber, y gócese ya, va a haber un grupo, si es del grupo usted pues, gócese de que el Señor va a aparecer de repente y lo va a llamar. No sé dónde. Será, por ejemplo, cuando el Señor me dio el privilegio de verlo de día, yo vi que no asentaba sus pies en la tierra. Estaba como a medio metro, no tanto, como unos 10 centímetros sobre el suelo, como parado en el aire. Yo creo que eso me ejemplifica. Gracias. Sí. Eso me ejemplifica que el Señor va a venir a los aires y va a bajar, pero en una forma faneros, o sea, presentación personal pero fugaz. No, personal sí, pero no personal que se queda. Como faneros fue la presentación personal, pero fugaz, de los 2 discípulos de Maús. Se les presentó, lo vieron, comieron, y cuando ellos querían entrar en relación con él, se desapareció. Por eso se llama faneros, porque es una presentación fugaz. Entonces la parucía no es segunda venida.
La parucía es el aviso previo a su segunda venida, solo para los suyos, como el aviso a los ancianos de Israel fue a ellos nada más antes de ir con Faraón. ¿Está claro? ¿Sigo? Bueno, ahora me llegó la gasolina. Entonces quiere decir, hermano, ¿qué sigue ahí después de que se juntó con los ancianos? Dice, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo señales delante de los ojos. Oiga, entonces cuando Él aparezca por nosotros, los ancianos, los maduros, póngase en la lista. ¿Para qué se nos va a aparecer? ¿Para qué se nos va a manifestar? Interpretando la figura. Para que veamos su sobrenaturalidad. Porque entonces por el Espíritu va a ser señales. Más bien el Espíritu, porque fue Aarón, parece, ¿no? Aarón habló, ¿y qué más? Oiga, el mismo Aarón. O sea, el Espíritu Santo hace las señales en Moisés, o él personalmente. Y habla de parte de Moisés, habla el Espíritu Santo de parte de Jesús. Anoche me preguntaba un hermano en una reunión que tuvimos, me decía, ¿y cómo hacemos para saber cuándo habla Jesús y cuándo habla el Padre y cuándo habla? Le digo, ¿tú no has oído profecías que dicen, así dice Jehová, así dice el Espíritu Santo, así dice el Señor? Y bueno, ¿quién habló al fin? Le digo. No tiene que ser químicamente puro quien habla, pero que está hablando Dios. Bueno, por eso alguien me dijo una vez, mire, esa hermana que profetizó dijo, así dice el Espíritu Santo, y él no dijo, así dice Dios. Entonces no fue Dios el que habló, me dijo. Un momentito, le dije, léete aquí, mira, aquí dice, y dijo el Espíritu Santo, esto dice el Espíritu Santo. Ahí tampoco habló Dios, le dije. Ah, bueno, entonces sí habló Dios, vaya. A veces no vemos los contextos, no vemos más que solo los textos. Bueno, ¿pero dónde iba? Bueno, ¿después qué pasó? Entonces se manifestó primero a los líderes fieles. Y después que los líderes se aunaron al ver el poder de Moisés. Si no ¿por qué hizo señales? Porque si no lo hubieran rechazado, ¿no? Le hubieran dicho, y tú te fuiste hace 40 años, ya no nos dijiste nada. Y ahora resulta que vienes otra vez a lo mismo. Pero cuando hizo las señales, dijo, yo vengo de parte del yo soy, porque me apareció Jehová. O sea que Jesucristo en el Apocalipsis es la revelación del Padre al Hijo. Bueno, sigue, ¿qué dice? Dice, y los hijos de Israel que habían visto su aflicción se inclinaron y adoraron. Para ahí. Quiere decir que primero se va a manifestar a los líderes por el Espíritu y con el Espíritu Santo. Le van a creer los líderes, se va a unir, ahí será la unidad de la fe y unidad en el Espíritu. Y entonces el pueblo reunido en secreto, note que no había egipcios, cree. Bueno, entonces el avivamiento que viene con la parucía es un avivamiento exclusivo del pueblo de Dios. No le digo los que estamos aquí, el pueblo de Dios que miramos, nosotros lo miramos, pero hay pueblo de Dios que no lo miramos. A lo mejor está en catedral todavía. A lo mejor todavía no creen ser evangélicos. Pero ya Dios dice, ese es pueblo mío, se va a venir. Como cuando Pablo llegó a Corinto, la primera vez, lo apedrearon y por poco lo matan. Y no había creyentes. Y dijo Pablo, no, aquí me equivoqué yo, aquí no hay nada, dijo. Y se fue a su cuarto de hotel. Y entonces el Señor entró y le dijo, Pablo, aquí hay mucho pueblo. Pero él no lo miraba, solo pedradas miraba. Aquí hay mucho pueblo, tengo mucho pueblo, le dijo Dios. Jesús, tengo mucho pueblo.
Quiere decir que el pueblo que estaba mirando a Jesús en Corinto, que después se concretizó, no lo vio Pablo. El Señor ve como que ya todo está terminado. Bueno, dejemos ahí eso. Eso ya será para otro retiro, iba a decir, otro estudio. Bueno, después que los líderes, los fieles líderes, los ministros y el pueblo se aunaron, entonces enfrentaron a ¿lo lees? Y entonces Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Dios. ya con el respaldo del pueblo. ¿Ah? Ese es cuando ya la pelea se va a hacer crucial, tremenda, y culmina en el Armagedón. Entonces, Faraón se puso mandón. Como no vio nada ni por dónde entró Moisés, dijo, este salió huyendo hace 40 años. Ahorita me lo despacho. Se envalentó el anticristo, que Faraón ahí es figura del anticristo. Porque lo venía, ahora sí lo viene a destronar. En mera venida no estaba destronando faraones, estaba pidiendo que lo aceptaran los suyos. Déjeme que pare ahí. La era que estamos viviendo hasta que Cristo aparezca por nosotros, como Moisés por los ancianos, es la época de la gracia que estamos promulgando. Quien diga otra cosa se sale de la Biblia, hermano, no de lo que opinan en el himno, sino de la Biblia, porque la Biblia declara, por lo que estoy diciendo, que en la primera venida hasta que regrese, el Señor va a exponer todo a los suyos y no va a imponer nada a los de Egipto, a los del mundo. Pero cuando regrese ya a enfrentar a Faraón, que es una segunda etapa, la primera es enfrentar, o más bien manifestarse a su pueblo en secreto. Ahora, cuando lo veamos en la parucía, usted se va a estar gozando viendo al Señor. No, ¿qué le digo viendo? Palpándolo. Usted lo va a palpar, hermano. Bueno, yo también. Señor, eres tú. Señor, como Tomás. Y le vamos a decir, Dios mío, si yo no te creía tan real, ahora te veo real. Pero si pasara un egipcio por ahí y usted ahí riéndose con el Señor, dice, está loco ese, está riendo solo. Porque se va a aparecer en parucías, con plural. La parucía es el descenso inicial del Señor, pero secreto, visible solo a nosotros. Y luego va a irse apareciendo individualmente o a grupos. Es que eso se llaman parucías. Ahora note usted una cosa, no son las apariciones actuales, porque el Señor aparece actualmente a ministros, algunos ministros, o aparece en sueños o en visiones, o qué sé. Pero esas no son parucías, esos son faneros. O sea, visiblemente visto, ahí sí que, perdón, ya rompí la gramática. A mí qué me importa la gramática. Por eso me gusta a mí cuando dice lo rompió, rompido, suena más, bueno. Bien rompido, dicen en mi tierra. Entonces el Señor visible, haga de caso, haga memoria, usted no lo vio, pero se lo cree. Cuando Él resucitó hace 2000 años, platicó con Pedro, platicó con los discípulos, platicó con los de Maús. Ahora, si alguien, la mesera, por ejemplo, que le sirvió la cena, no sé qué ese día en la posada de Maús, no vio a Jesús, solo vio a los discípulos. Pero ellos estaban platicando con un ser invisible para la mesera. Pero para ellos era visible. Entonces va a volver a repetir cuando Él nos encuentre a los ministros, a los fieles, al pueblo que le espera. Y no me pregunte dónde, si imita la tierra, en la tierra o en las nubes.
Pero cuando Él se nos presente, se nos manifieste, usted va a ver que la cosa va a cambiar radicalmente para nosotros. Después que Tomás, que era el melullón más peligroso, le dijo Dios mío al Señor, Señor mío, Dios mío, ¿usted cree que Tomás volverá a ser el mismo? Ese se entregó totalmente, hermano. Porque lo vio, lo palpó y le dijo, Dios mío, Señor mío. Entonces, cuando nosotros seamos confirmados con ese gran acontecimiento, vamos a ser los testigos, verdaderos testigos de Cristo. Ahora somos, pero somos por fe. Y usted sabe que no es lo mismo un testigo por fe que un testigo presencial. Entonces un testigo por fe dice, bueno, yo, así dice. ¿Usted lo vio? No, pero me lo contaron. Ah, bueno. No es lo mismo que le diga, ¿y usted lo vio? Sí, yo lo vi. Ese sí es testigo. Ahora dice, este Evangelio del Reino 14, Juan 14, no, capítulo 24, 14 de Mateo. Este Evangelio del Reino, el que se va a predicar, se va a culminar predicando en el reino mesiánico, después de la parusía. No es lo mismo, claro, es el mismo Evangelio, pero no es lo mismo que lo estén pregonando testigos porque lo saben y lo creen, que testigos porque lo vieron. ¿Estoy claro? Vale, entonces cuando nosotros salgamos por el mundo con la manifestación parusíaca de Jesús en nuestro corazón y en nuestros sentidos, ¿usted se imagina cómo vamos a hacer? Le voy a poner el texto para que se llene. Porque cuando Él aparezca y cuando le veamos, seremos semejantes a Él. Entonces, ¿qué le va a pasar a usted cuando lo vea en la parusía? Lo transforma. Y va a ser un Cristo. Cuando digo Cristo es un ungido testigo. Y note, es en la tierra. Es en la tierra, porque dice, y este evangelio del reino será predicado en toda la tierra, el mundo, por testimonio. Mejor lo leemos. Tienen ahí 24:14 de Mateo. Esta buena noticia del reino se proclamará en el mundo entero, para que les conste a todos los pueblos y entonces llegará el fin. Sí, pero tal vez en la Reina Valera dice más claro, dice por testimonio. ¿Ah? Quiere decir que testimonio se deriva de la palabra testigos. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio. Bueno, lo mismo. Sí, pero testimonio es de testigo. Claro que ahora nosotros estamos testificando, pero por fe. Si a usted le preguntan, y a usted le consta todo eso que está diciendo de Jesús, usted se queda con los ojos así y dice, bueno, lo que pasa es que yo lo creo. Como cuando me dijeron a mí la primera vez, porque ahora ya me lo dicen ya me paso por encima. Pero la primera vez que me dijo mi amigo, que me dijo, fíjate que yo te creía vos muy inteligente y estás con los aleluyas vos, como que dice, no eres tan inteligente como yo creía. Me dijo, retrasado mental, ¿verdad? Porque con él antes hablábamos de todo, menos del Señor. Y ahora me dice, y tan alegre que eras vos, y solo chistes, y ahora te veo como era de amigo de confianza. Trabajamos juntos en una radio. Te veo como raro, como callado. ¿Qué te pasó, hombre? Como que dice, despertá, hombre. Entonces le dije, no me vas a entender si yo te digo qué me pasó. Pero lo que sí te digo es que, entonces me espetó la gran pregunta, hermano. Me dijo, cuando le conté de Cristo y que había resucitado,
le di el mensaje. Así un poco achicado, pues se lo di. Entonces me dijo, mira vos, me dijo, ¿y a vos te consta eso? Y entonces yo estaba así, me achiqué más todavía. Dije yo viéndolo bien, a mí no me consta. Pero me reaccioné. Dije, no, pues yo estoy contento así y vos seguís desventurado así como estás. Pero me fui baleado. Entonces el Señor me tuvo que confortar y decirme, es que ahora es por fe. Pero los que crean verán. Yo no creí en el Señor por haberlo visto. Yo lo vi porque creí. Primero creí, sin verlo. Fueron como 3 o 4 años después de haber creído en Él que yo lo vi. Y claro, cuando yo creí en Él, sin ver nada, ni siquiera sabía que hacía milagros. Ni siquiera sabía que sanaba. Porque yo creí en una iglesia tradicional. Y me dijeron, cuidado, usted se lleva con esos bulliciosos, esos temblorosos. Me dijeron más, cuidado, se mete con esos coyotes. Porque se burlan diciendo que somos un montón de bulliciosos y gritones. Y yo dije, no, con esos no me meto, pero me metieron. Ahora, claro, no con todos los bulliciosos, porque hay bulliciosos gratis. No. Pero él le dijo el Señor a Marta, no te he dicho, Marta, que si creyeres, verás la gloria. Pero nosotros invertimos, ¿verdad? Muéstrame tu gloria, Señor, para que crea en ti. ¿Quién es de esa clase? Ninguno, por supuesto. Pero yo conozco gente que dice, no, que me haga una señal y que yo mire tal cosa, así voy a creer en él. Que espere sentado hasta el día del juicio en la mera tarde. Lo mismo le dijo Herodes a Cristo, hazme un milagro, dice que eres milagroso. Y yo nunca he visto nada de eso, hazme un milagro, ni le contestó. Porque él había decretado que las señales de él serían para los suyos. Y la señal de Jonás sería para todos, que resucitaría, si creían. Recuerde usted que en Nínive no vieron la resurrección de Jonás, pero creyeron en la resurrección de Jonás y se salvaron. ¿Qué iban a hacer? Sin embargo, tuvieron el estigma del pecado. Los niños se mueren y la muerte es por pecado, pero ellos no cometieron pecado, tuvieron el ancestro del pecado. Pero aparte de ya voluntariamente pecar como Adán. Los niños no pecaron como Adán y sin embargo se murieron físicamente, pero tienen otra esfera de desarrollo. Ahora, si nosotros decidiéramos siendo fetos, entonces vendríamos salvados de una vez. Venimos perdidos. ¿Por qué? Porque ya el pecado invadió y desprogramó el alma. Entonces el alma desprogramada no podía pensar bien. Entonces, para pensar bien le tuvieron que dar vida del Espíritu. Y el Espíritu, de darle tiempo al Espíritu, que en el Espíritu Santo reprogramara el alma. Por eso hay cristianos que estamos reprogramando el alma, aunque ya somos del Señor, pero el Espíritu todavía no ha invadido todos los recovecos del alma. Y entonces nosotros no podemos decir que ya tenemos el alma programada o reprogramada, porque todavía tenemos lagunas, todavía tenemos áreas que rendir, pero un día el alma va a estar reprogramada totalmente. Y entonces nos dan el estuche de oro del cuerpo y estamos ya con espíritu, alma y cuerpo reintegrados. Podemos decir que los perdidos Tenemos 5 minutos. vienen con espíritu vivo y los condenados con espíritu muerto. Dos.
todos venimos perdidos, tienen un espíritu vivo, como que han dejado fundamentos y los condenados a morir de muerte. No, ahorita la última pregunta de la hermana Sarita que era... no sé. No, ¿Tú lo hiciste? sí. Se cambió el lugar. Hermano, le quería preguntar, ¿existieron espíritus? No, perdón, ahí deja la pregunta, porque eso es... En la preexistencia, ¿existieron espíritus que directamente pudieron haber pasado a la eternidad sin tener que haber venido a bajar a la tierra a pagar deudas? Sí, definitivamente hay quienes van a ser juzgados en otras esferas. Por ejemplo, los niños no fueron condenados aquí o salvados aquí, están en una esfera de desarrollo. Entonces ellos van a ser juzgados aparte. Pero hay otros más. Los ángeles caídos nunca vinieron a la tierra. Espíritus caídos, digámoslo así, espíritus caídos, nunca vinieron a la tierra y van a ser condenados en el juicio final. Inclusive nosotros los vamos a juzgar. Ahora, ¿cómo es que ellos van a ser condenados en un juicio terreno y nunca estuvieron en la tierra optando? O sea que la respuesta es que sí hay seres que sin pasar por la tierra van a ser condenados allá. Ahora, ¿en dónde fue su laboratorio? ¿Saber? Pero en alguna parte que no era la esfera terrena. Pero que no sean condenados, entonces lo que hayan pasado. No, que hayan pasado salvos. Siempre Dios deja remanentes. Por ejemplo, cuando los ángeles del cielo, hubo rebelión en los ángeles del cielo, solo la tercera parte se condenó. Quiere decir que las otras 2/3 partes han quedado de pie. Ahora, ¿cuántos de esos se quedaron de pie hasta el final? Eso no lo sabemos. Pero que siempre Dios deja remanente, ni hablar. O sea que entonces sí puede haber seres que nunca cayeron y no los podían haber condenado. En la conversión del 99 que nunca pecaron y sale tras el que pecó, dice. Solamente esos espíritus no serán los que vienen a funcionar como administradores, hermano. Bueno, ya, yo creo que ya la cosa sale del ámbito de lo que estamos viendo. Hay mucha tela que cortar y hay mucha alfombra que poner para que pase la burrita. Nosotros somos los burritos y las burritas de aquí. Entonces tenemos que estudiar muchas alfombras para no pisar tierra polvorienta. Pero no lo sabemos todo tampoco. Estamos viendo el desfile multitudinario en el ojito de una llave. En el ojito de una llave. Entonces ahí lo vamos a ver nada más que sectorizado. Ahí van de color rojo y van otros de verde, azul y morado que no los hemos visto en el desfile. Bueno, yo con mucho sentimiento tenemos que terminar.